Amanece el día 12 de julio de 1943. Cerca de la ciudad de Kursk, en las estepas rusas, 500 tanques soviéticos se preparan para cargar contra sus adversarios alemanes. El tanque T-34 está a punto de cambiar el curso de la historia. Para el Ejército Rojo, el T-34 era el arma que les permitiría ganar la guerra. Para los rusos representa, en mi opinión, éxito, sacrificio, heroísmo, diligencia. En definitiva, todas las cualidades que se exigían a sí mismos para ser los vencedores de este conflicto. Durante 4 años, los Panzers de Adolf Hitler demostraron su absoluta superioridad en los campos de batalla europeos. Sin embargo, al final, en el T-34 encontraron la horma de su zapato. Simplemente anuló nuestras fuerzas y ese fue el fin. Yo pensé que mi vida había terminado. La Unión Soviética había luchado con todas sus fuerzas para alejarse del abismo de la aniquilación. En Kursk, la guerra cambió de signo en el este. Esta es la historia del tanque que modificó el curso del conflicto armado. T-34, rey de los tanques. El T-34 era el mejor tanque de la guerra. El mejor. Él era el rey. En el verano de 1941, el grueso de los ejércitos conquistadores de Hitler se concentraba en Europa Occidental. Polonia, Bélgica, Holanda y Francia habían sido humilladas en campañas en relámpago. Una nueva palabra pasó a engrosar el léxico de la guerra: Blitzkrieg. La Blitzkrieg combinaba aviones, artillería e infantería. Pero el elemento central de la estrategia eran los tanques, los Panzers alemanes. El término Blitzkrieg expresa a la perfección el modo en que funcionaba esa estrategia. Se trataba de una guerra relámpago, una guerra que se libraba a gran velocidad. El papel del tanque era ante todo proporcionar potencia de fuego y, en segundo lugar, ofrecer movilidad. Algo de vital importancia. La combinación de potencia de fuego y movilidad era crucial. Los Panzers eran invencibles e imparables. Europa era suya. En la primavera de 1941, Alemania dirigió sus Panzers al mayor objetivo del momento, la Unión Soviética. Este país iba a ser la mayor conquista de Hitler. Haciendo frente a los alemanes se hallaba la mayor fuerza armada del mundo, el Ejército Rojo, con sus 2 millones de hombres. Sin embargo, este ejército, al igual que el país, estaba dominado por Stalin. Durante la década de los 30, Stalin purgó el Ejército Rojo y se deshizo de sus mejores generales. También firmó un acuerdo de paz con Hitler y en 1941 desestimó todas las advertencias que indicaban que Hitler planeaba invadir la Unión Soviética. Y así fue como el 22 de junio de 1941 dio comienzo la Operación Barbarroja. La mayor Blitzkrieg que Hitler desplegara a lo largo de todo el conflicto cayó sobre un ejército rojo que no estaba preparado para hacerle frente. El plan era brutalmente simple. Consistía en llegar a Moscú arrasando todo lo que encontraran a su paso y en destruir el Estado comunista en 6 semanas. Los Panzers avanzaron inexorables en su cruzada. La sorpresa fue total. Los ejércitos alemanes aplastaron a las fuerzas soviéticas. Cientos de miles de soldados rusos perecieron o fueron hechos prisioneros. Al contemplar la catástrofe que vivió el Ejército Rojo en 1941, comprobamos que no tenían de nada. Y así lo confirman los informes de los comandantes del frente. Los soldados de reserva carecían de una instrucción adecuada. No tenían tanques, y tampoco munición, artillería, cobertura aérea, ni hombres. Es la historia de una derrota monumental. Parecía que nada podía evitar la entrada de los Panzers en Moscú. Sin embargo, lo que la inteligencia alemana ignoraba era que en el más absoluto secreto se estaba desarrollando y probando un arma que pronto haría su aparición en escena: el tanque T-34. Este tanque se vio por primera vez 17 días después del comienzo de la Operación Barbarroja. Un solo T-34 apareció en el lugar
y comenzó a atacar a una columna acorazada alemana. Y se abrió camino a través de ellos, dejando a su paso una franja de destrucción de unos 15 kilómetros antes de que por fin los alemanes consiguieran colocar un cañón de 100 milímetros tras el tanque y destruirlo. Sin embargo, este ya había acabado con unos 40 vehículos blindados. Mi tanque se encontraba junto al T-34, así que me levanté, lo miré y luego volví la vista hacia el mío, que comparado con aquel coloso parecía una caja de cerillas. Entonces pensé, no tengo ninguna posibilidad de salir victorioso en un enfrentamiento con ese tanque. Los ingenieros rusos llevaban 6 años trabajando en secreto en el T-34 y consiguieron sorprender a los alemanes. La parte delantera del tanque tenía esta forma. Y si la disparabas, las balas se desviaban. Así era imposible impactar en él. El blindaje inclinado del T-34 era revolucionario, pero eso no era todo. No en vano los diseñadores habían peinado el planeta en busca de las mejores ideas. Para la velocidad y la movilidad, estudiaron el diseño de un tanque estadounidense que, irónicamente, el ejército de aquel país rechazó por ser demasiado excéntrico. Lo más destacado del T-34 eran sus orugas de excepcional anchura. Para ser un tanque que tan solo pesaba 34 toneladas, disponía de unas orugas y unas placas extremadamente anchas que le permitían desplazarse sobre nieve o sobre terrenos blandos donde los tanques alemanes se hubieran quedado atascados. La movilidad y el armamento del T-34 convirtieron a este tanque en un arma mortífera incluso en las manos de un conductor novato. Alexander Fadin solo tenía 17 años cuando pilotó su primer T-34. Cuando arrancabas el motor, todo el vehículo comenzaba a vibrar, y entonces sentías que formabas parte de aquella poderosa máquina. Cuando adquiría cierta velocidad, ningún obstáculo podía detenerte. Nada, ni siquiera un árbol. El T-34 contaba con un cañón de 76 milímetros que en 1941 era con diferencia el mayor que se había montado jamás en un tanque. En un enfrentamiento entre un Panzer y un T-34, este último podría aplastar al tanque alemán. Pero en 1941 la Unión Soviética disponía de menos de 1000 T-34 en el frente. Todos habían sido enviados a tomar parte en la desesperada lucha por salvar la capital soviética. Cuando llegó el invierno del año 1941, los rusos ya habían conseguido detener el avance alemán sobre Moscú. En aquel momento comenzó una larga guerra entre fábricas. En 1941 el ejército alemán cogió a los rusos completamente desprevenidos. Y no solo los venció, sino que realizó importantes incursiones en la principal región industrial de Rusia. La única alternativa, pues, era trasladar todas esas fábricas, todas a un lugar seguro. Esta resultó ser la mayor migración industrial de la historia. Más de 1000 fábricas fueron literal y físicamente arrancadas de raíz de su ubicación, colocadas en vagones de tren y enviadas al este, al interior del territorio ruso. Al comprender que la invasión alemana representaría la inevitable destrucción de sus tanques, los soviéticos procedieron a trasladarlos a una nueva base más segura oculta tras los montes Urales. La descomunal fábrica de tanques que era Chelyabinsk-Nizhagil comenzó a llamarse Tankogrado, es decir, la ciudad donde se construyen tanques. Pero era aún más que eso, ya que no se trataba de una ciudad, sino de varias. Aquí, en Tankogrado, los soviéticos comenzaron a reconstruir su ejército de tanques desde cero, recurriendo al mayor y único recurso de que disponían. Por toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se celebraron miles de reuniones al comienzo de la guerra, con el fin de hacer un llamamiento a todas las mujeres para que se pusieran a disposición de su país. Miles de mujeres soviéticas se mantienen firmes en el frente. Pero no basta con defender. Es necesario devolver el golpe. Esa es la respuesta. Ekaterina Petliuk fue una de las primeras mujeres que condujo un T-34. Cuando salí del tanque, tuve que descansar durante 3 días. Me sentí como si me hubieran pasado por una picadora. Me dolían todos los huesos, todos los músculos y todas las venas del cuerpo. Era insoportable. Berta Mendeleva era instructora en una de las escuelas de tanques que proliferaron para dar forma al nuevo ejército. Su base estaba situada en el corazón de Tankogrado. En la fábrica, los profesores enseñaban la nueva tecnología, mientras que los cadetes ayudaban a construir los tanques.
Al día siguiente, nosotros les enseñábamos lo que habíamos aprendido. En esta escuela no había libros de texto, pero sí un interminable contingente de hombres y mujeres y de T-34. Lejos del frente, el nuevo ejército rojo de tanques comenzaba a tomar forma. Mientras el pequeño Iván duerme en un lugar donde reinan la calma y el silencio, su madre trabaja como soldadora en una ruidosa fábrica de tanques. Así se formó un ejército constituido por mujeres y niños que subsistía con los alimentos imprescindibles para no morir de hambre. Estas personas trabajaban como esclavos para construir los T-34. Como la mayor parte de los rusos, bajo mi punto de vista, es justo decir que se dieron cuenta de que si no trabajaban morirían. Y de una forma especialmente horrible. Morirían bajo la ocupación alemana o puede que incluso bajo la coacción soviética. No había otra salida, o trabajar o morir. Alcanzar los objetivos de producción establecidos se convirtió en algo más que un deber y pasó a ser una forma de vida. Los grandes productores se convirtieron en héroes de la Unión Soviética. El esfuerzo era extenuante, pero funcionaba. Así, el tiempo de producción de los T-34 en Tankogrado se redujo a la mitad. ¿Quién ganó la guerra? No fue solo nuestro maravilloso ejército rojo, sino todo el país, toda la población. Cada vez salían más T-34 de la cadena de montaje. Solo en 1943 se fabricaron 15.000. Los soldados alemanes que se encontraban en el frente comenzaron a comprender a qué se enfrentaban. Siempre nos habían dicho que los rusos no eran buenos, que no eran grandes combatientes y que su armamento era mucho peor que el nuestro. Según ellos, nuestra nación era tecnológicamente superior y nuestro ejército más poderoso. Y quizás en muchos aspectos esto fuera cierto, pero sus armas, como el T-34 y muchas otras, se basaban en la simplicidad. Es decir, ellos podían utilizar sus tanques para lo que querían, no les preocupaban las maniobras de gran belleza ni nada por el estilo. Y en ese aspecto eran extremadamente efectivos. Cuando por fin los representantes técnicos visitaron a las tropas que estaban en el campo de batalla, instaron a los alemanes, a la comunidad técnica alemana y a sus trabajadores a apoderarse de un T-34 para luego copiarlo y fabricarlo tan rápido como fuera posible. Sin embargo, eso no fue ni mucho menos lo que ocurrió. La comunidad técnica alemana, por decirlo de alguna manera, era demasiado arrogante para creer que aquellos rusos hubieran conseguido fabricar un tanque tan avanzado y estaban convencidos de que no había ninguna necesidad de llevar la tecnología aún más lejos. Solo tenían que copiarlo y sacar al campo de batalla tantos como pudieran. Pero en lugar de aceptar esta sencilla solución, los alemanes diseñaron una serie de tanques complejos, muy sofisticados y difíciles de producir. La nueva generación de tanques alemanes estaba diseñada para contrarrestar al T-34. Hitler en persona exigió diseños más grandes y pesados que culminaron en el Tigre, que pesaba 55 toneladas, casi el doble que el T-34. Hitler estaba absolutamente convencido de que el Tigre sería el tanque que aplastaría al ejército rojo e inclinaría a su favor la situación en el este, que en aquel momento se encontraba en un punto muerto. Pero la ingeniería de precisión que requería el nuevo tanque ralentizó la producción general. Alemania se quedó atrás en el importante juego de los números. En 1943 fabricó tan solo 6.000 tanques. A pesar de todo, Hitler estaba ansioso por llevar sus nuevos vehículos acorazados a la batalla. Las tropas soviéticas concentradas en el frente que se había levantado en torno a la ciudad de Kursk se convirtieron en el objetivo de una nueva Blitzkrieg. El frente de Kursk, que se extendía a lo largo de unos 400 kilómetros, pronto se convertiría en escenario de una titánica confrontación tanto entre dos filosofías de producción como entre dos ejércitos. La batalla de Kursk, que tuvo lugar en julio, a principios de julio de 1943, fue el mayor combate de armamento de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso se podría decir que fue el mayor combate de armamento de todos los tiempos. Y por primera vez el Ejército Rojo desarrolló una estrategia defensiva preparada de antemano. Movilizó su armamento, construyó ingentes líneas de defensa y esperó el ataque alemán en lugar de adelantarse a él.